Hola, mi nombre es Claudio Gallardú y esto es Escenario Callejero, un ciclo gestado y producido por el INT, Instituto Nacional de Teatro. Yo, además, para los que no me conocen, además de ser actor, director de teatro, autor teatral, gestor cultural, productor, payaso, bufón, también soy presentador, así que estoy aquí presentando este ciclo a las compañeras y a los compañeros que hacen sus exposiciones sobre el tema de los inicios del teatro callejero, las artes escénicas callejeras. Yo voy a compartir mis experiencias, voy a contarles un poco sobre el comienzo del teatro callejero en Argentina. También lo voy a situar entre los inicios del teatro independiente, el teatro off, el teatro underground, y como tema complementario voy a contar algunas cosas sobre los inicios del actor callejero en la historia del teatro. El medioevo, los juglares, los bufones, el Renacimiento, los sanis, la comedia del arte. Así que bueno, aquí tengo mis apuntes para no olvidarme de ninguna información, porque es mucha, y ser lo más prolijo que pueda en el relato. Bien, comencemos. Para hablar de las artes escénicas callejeras es imperiosamente necesario contextuarlas históricamente. En Buenos Aires, los artistas estaban imbuidos en el marco de una sociedad de mucha opresión, de mucha represión, en la década del 70-80. Recordemos que el último golpe militar fue en el año 76, después de la muerte del general Perón, durante el gobierno de Isabelita Martínez de Perón. Se prolongó durante 7 años hasta el año 83, posterior a la horrorosa derrota de la Guerra de Malvinas. Después de eso, las juntas militares se entregan el poder y se inicia el proceso democrático, con las elecciones que gana la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín como presidente. Durante ese proceso nefasto, donde hubo mucha censura, mucha represión, desaparecidos, fue un golpe militar gestado y controlado desde Estados Unidos. También colaboraron en este proceso de reorganización nacional, se llamaba. Colaboraron hasta empresas, empresarios, el sector empresarial y lamentablemente la Iglesia Católica también. Por eso se lo llamó un golpe cívico-militar. Simultáneamente con el golpe militar en Argentina, también hubo situaciones similares en países de América del Sur, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, Brasil, Paraguay. Y era un programa gestado por Estados Unidos y tuvo el tristemente célebre nombre de Plan Cóndor. Los artistas que vivieron jóvenes, sobre todo los artistas jóvenes, que son los que generalmente tienen el impulso de buscar, de encontrar, de aprender, de crecer, de proyectarse, expandirse en el territorio, en el terreno profesional, en esa época vivimos, porque yo era parte de esa generación, vivimos un clima de mucha opresión, de mucha persecución. Recuerdo que íbamos por la calle caminando, nos paraba la policía y nos preguntaba, oficio, actor, ¿y de qué trabaja? O sea que el actor, el teatro, fundamentalmente no era un oficio asimilado en la sociedad, era un oficio marginal. Incluso corrías el riesgo de, si andabas con algún manual de la actuación de Stanislavski o Meyerhold, alguno de ellos, corrías el riesgo de que te llevaran preso por comunista, por ser tendencias técnicas que venían de Rusia. En aquel momento el teatro prácticamente no existían los estudios universitarios ni licenciaturas. De hecho, si no era concebido como un oficio parte de la sociedad, mucho menos podía enseñarse en las universidades. No obstante, estaba el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, después llamado IUNA, y después UNA, en la calle French,
donde se estudiaba teatro, pero los contenidos eran digitados absolutamente, controlados. Incluso, lamentablemente, entre los alumnos del conservatorio en esa época hubo hasta desaparecidos. Los compañeros, estudiantes, ya en la época democrática, homenajeando a esos desaparecidos estudiantes en el Conservatorio Nacional, montaron un hermoso monumento en la arcada principal. Son una serie de actores que están tomados de la mano en un saludo final, muy emotivo. También los actores en esa época estudiaban, que querían estudiar la carrera de la actuación, estudiaban también en la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático, luego Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y además teníamos la oportunidad de prepararnos en escuelas privadas. Ahí fue donde yo me capacité, donde yo estudié. Bueno, en las escuelas privadas había muy importantes maestros, grandes maestros. Estaba el queridísimo Agustín Aleso, fallecido hace un año, lamentablemente por coronavirus. Querido maestro, amaba al teatro y amaba a sus alumnos. El genio de Gandolfo, Lito Cruz, Alejandra Boero, Inda Ledesma, una serie enorme. Había muchos maestros que enseñaban y grandes maestros. Augusto Fernández, Raúl Serrano. Así que los actores nos preparábamos en escuelas privadas. No teníamos, digamos, estos maestros nos preparaban en el arte de la actuación con las limitaciones que esto implicaba. Una vez que uno aprendía, el terreno profesional era bastante limitado. Estaban los canales de televisión, que desde ya, algunos intervenidos, y con los contenidos muy controlados. Argentina Televisora Color, se llamaba así, hoy Canal 7, público, la televisión pública, que comenzó incluso a transmitir en color durante esa época. Estaba Canal 9 Libertad, que era de Alejandro Romay, producía muchísimas telenovelas, mucha ficción había, los actores trabajamos mucho en Canal 9, Canal 11 y ProArtel, Canal 13. Todos esos canales de alguna manera estaban intervenidos, se controlaban y se observaban los contenidos. Claro, había muchas telenovelas porque era un poco complementario al clima, era como si dijéramos que el género ayudaba a distraer la atención de la realidad que se vivía, de la realidad que se ocultaba. En el cine existía un señor llamado censor, el famoso Miguel Paulino Tato. Este señor, que era un periodista, un crítico de arte devenido en censor, miraba las películas antes de ser estrenadas y elegía las escenas que a él le parecía que podían ser inconvenientes tanto ética, moralmente o políticamente, y las cortaba sin observar que podía estar generando un problema narrativo en la película. Y si era muy grave, directamente las prohibían. O sea que los artistas de cine en esa época no solo tenían que correr los riesgos de producir la película, de filmar la película, que aparte un artista filmaba una película cada 2 o 3 años, no era que lo hacía asiduamente, también corría el riesgo de que, llegado al momento de la censura, la película fuera prohibida. Como se prohibieron muchas películas que después, en la época democrática, se pudieron ver. Algunas se filmaban en la clandestinidad incluso, como Los Hijos de Fierro, de Pino Solanas y otras. Los otros espacios profesionales de los actores de esa época eran los teatros oficiales. Estaba el Teatro San Martín, todavía no existía el complejo teatral de Buenos Aires, entonces estaban separados esos teatros. El Teatro San Martín de la ciudad, dependiente de la ciudad, y el Teatro Alvear. Y en La Nación, el Teatro Nacional Cervantes. Además, también estaban las salas independientes, pero eran 2, 3, calculen. En las salas independientes se proyectaban, se actuaban estéticas que eran totalmente, en contra de la estética oficial instituida. Era una estética rebelde. No había una crítica política, porque de hecho si no hubieran cerrado esos espacios, o hubiera habido artistas también desaparecidos en ese sector, pero sí había una crítica a lo estético, ¿no?
que incluye, ninguna estética, digamos, no incluye lo ideológico, de hecho, es el principio de una estética, de una forma estética. Y las salas que existían durante el proceso militar, una de las primeras que yo recuerdo fue el Café Einstein, que quedaba en la calle Córdoba a metros de Pueyrredón. Alguna vez fui al Café Einstein, era un sucucho, una casa antigua, una escalerita, y ahí se hacían performance con poesías, monólogos, dúos. Era muy raro. Para mí en ese momento, que aparte yo me estaba aprendiendo, ver eso era muy compulsivo, ¿no? Pero era bueno, daba inicio a una nueva manera de hacer, muy opuesta a lo que se hacía en el teatro oficial. También estaba el Paracultural, donde se hizo mucho, hubo muchos grupos que se iniciaron ahí, importantes grupos que al principio eran underground y luego terminaron siendo el centro de la escena. En San Telmo, el Paracultural quedaba en San Telmo. Estaba también el Centro Ricardo Rojas, que todavía está en la calle Corrientes, a metros de la avenida Callao. Un poco después, la discoteca Cemento, donde se iniciaron varios grupos importantes. Espero no olvidarme de ninguno. Bueno, esos eran un poco las salas independientes. O sea que los actores teníamos el espacio profesional era bastante limitado. Recién, con la aparición de Teatro Abierto en el año 81, todavía dentro del proceso, aparece una respuesta contundente a ese clima que se vivía. Teatro Abierto fue un suceso, verdaderamente un suceso. Casi toda la comunidad artística se congregaba, escenógrafos, escenógrafas, actores, actrices, directoras, directores, productores teatrales, para llevar adelante espectáculos de 30 minutos aproximadamente. Los eventos los componían generalmente 2 obras. Yo tuve la suerte de participar en casi todos los teatros abiertos. Se prolongó desde el año 81 hasta el año 83. Y luego, ya en democracia, se hizo lo que se llamó un teatrazo, que fue la salida a la calle. Ahí ya estamos llegando a las artes escénicas callejeras. En el año 81 se daba inicio el ciclo se iba a presentar en el Teatro del Picadero, en el Pasaje Rauch. Pasaje Rauch, hagamos un paréntesis y hablemos de Rauch. Rauch era un militar prusiano traído de la Argentina en la época de la campaña del desierto para adiestrar a las tropas nacionales a la tortura, a torturar a los indios. Este horror. Y esa calle llevaba su nombre. Después, por suerte, alguien que vio esto que estamos contando le sacó el nombre al pasaje y le puso el nombre de Enrique Santos Discépolo. Homenaje muy merecido. Rauch fue emboscado por un indio que se llamaba Arbolito. Hay un grupo de rock que, homenajeando este acto, se puso como nombre el grupo Arbolito. Bueno, el evento se iba a estrenar en el Teatro del Picadero. O, casualidad, el mismo día que se presenta Frank Sinatra en el Luna Park, traído por Palito Ortega. Dicen que Palito perdió mucho dinero en esa producción, no le importó porque era un evento importante, Frank Sinatra en Argentina. Pero el mismo día que está Frank Sinatra en el Luna Park, se incendia el Teatro del Picadero. Como si fuera una casualidad, pero no lo era. Era un plan absolutamente dirigido a tapar, a callar a estos artistas que se iban a pronunciar en contra de la dictadura, en contra del enemigo común que en ese momento había. Eligieron el día de Frank Sinatra porque el evento promocionalmente tomaba todos los espacios y se suponía que el incendio iba a quedar un poco como relegado. No fue así, porque la cantidad de artistas que formaban parte de Teatro Abierto se ocuparon de promocionar este desastre. Yo recuerdo, fui testigo
estaba en el Café Ramos, en el Bar Ramos, en la calle Montevideo y Corrientes, en diagonal al Bar La Paz, tomando un café con el queridísimo amigo director de teatro Adrián Blanco, y de golpe veíamos a la gente que pasaba corriendo, serían las 11, 12 de la noche, íbamos a esos lugares después de hacer función, a encontrarnos los actores, y veíamos a la gente corriendo, algunos compañeros pasaban llorando, dándonos la horrorosa noticia de que el Teatro del Picadero se estaba incendiando. Fuimos hasta allí, pudimos ver las llamas, los bomberos. Bueno, fui testigo de ese desastre, como también fui testigo de la maravillosa actitud que tuvieron muchos empresarios teatrales, ofreciendo sus salas privadas para que el evento continuara. Entre ellos, Teatro Abierto, la comisión de Teatro Abierto, Chacho Dragún, Rubens Correa y muchos otros, eligen el Teatro Tabarís, que en ese momento era de Carlos Rottenberg y Guillermo Bredeston. Eligen el Teatro Tabarís, que estaba en la calle Corrientes, que está todavía en la calle Corrientes, para llevar adelante el evento. Bueno, fue un éxito tremendo, largas colas por la calle Corrientes, obras emblemáticas que todavía se hacen, como Gris de Ausencia, El Acompañamiento, El Príncipe Azul, etcétera, etcétera. Fue un debut muy exitoso, muy exitoso. En el 82 se repitió en muchas otras salas incluidas ya. Era un evento simultáneo, en el 83 también, y como les dije anteriormente, creo que en el 84 no se hizo y en el 85 fue el famoso teatrazo. Teatro Abierto fue, sin ninguna duda, un suceso de resistencia cultural. Bien, dicho esto, y ubicado en el contexto histórico y social, hablemos ahora del tema específicamente artístico, las artes escénicas callejeras, el escenario callejero. La enorme masa de artistas, de alumnos, algunos profesionales. Yo en esa época trabajaba en las telenovelas, vivía de eso. Trabajaba en temporadas de teatro, en el Cervantes, en el San Martín. Había muchos compañeros como yo que tenían la intención de encontrar una nueva manera de expresarse, una nueva manera, poder llevar adelante temas. Teatro Abierto colaboró con una sociedad ávida de nuevas tendencias, de nuevos temas. Los artistas quedamos con ganas de más de eso que provocó Teatro Abierto. Entonces empezamos a buscar espacios alternativos. Las salas independientes eran pocas, la demanda era mucha, e incluso algunas salas para los artistas independientes cobraban, lógicamente, las salas debían mantenerse y cobraban un seguro. El seguro a veces era muy difícil de afrontarlo, porque si no venía la cantidad necesaria de espectadores, el seguro a veces superaba la ganancia. Así que empezamos a buscar espacios alternativos. ¿Cuál era el espacio alternativo? La calle. La calle era el único lugar donde podíamos salir, no pagar nada, no había restricciones, no había censura de nada. Ya esto era el 82, finales, ya casi, la etapa de Viñone estamos hablando, que fue el último gobierno de facto. La transición entre el final de la Guerra de las Malvinas y la democracia, digamos. Salimos a la calle, a formar grupos, a intentar, a probar suerte, a ver cómo era actuar en la calle. Complicado, difícil, porque la calle es muy dispersiva, digamos, hay mucho ruido. El espectador no va a verte a la calle, el espectador pasa caminando. Uno distrae la atención y lo convoca, se queda un rato mirando, y si durante la representación no le llamás la atención continuamente, se pega media vuelta y se va. E incluso al final era un espectador que no estaba acostumbrado a pagar por lo que veía. Y los artistas, si bien no vivíamos del teatro callejero, algunos sí, algunos hacían muy buenas gorras, pero era importante la retribución. La que sea, un billete chico o un billete grande. A veces los chiquitos ponían caramelos, etc. Recuerdo que teníamos una trampa, teníamos una trampita entre el público. En las funciones que hacíamos, había siempre amigos, compañeros, colegas, entonces les pedíamos que pusieran un billete grande.
supongan, no sé, hoy, un equivalente a 100 pesos o 500 pesos. Entonces el payaso, el actor, cuando iba pasando la gorra y esta persona ponía los 500 pesos, llamaba la atención de todo el público y sacaba el billete, lo mostraba y lo hacíamos aplaudir. Entonces el otro público, incentivado por la idea de ser aplaudido, también aportaba billetes grandotes. Bueno, por supuesto que después de la función le devolvíamos el billete al compañero. Bueno, había que adiestrar a un público nuevo, un público que tenía muchas ganas de ver un nuevo espectáculo, divertirse, muchas ganas. Así que abordamos los teatristas, salimos a ganarnos la calle, a ganarnos los semáforos, los parques, las plazas, los bares nocturnos en Palermo, en Belgrano. Era un lugar muy importante, San Telmo. San Telmo los domingos se congregaba mucha gente en la feria. Entonces ahí ganábamos una esquina y en la esquina representábamos nuestras obras. Las estéticas eran muy variadas. Había teatro gauchesco, después voy a hablar de espectáculos que hacían versiones del Moreira, una versión muy, muy famosa del Moreira que se hacía en el teatro al aire libre. Había espectáculos de género tanguero, con sainetes, espectáculos breves. El espectáculo callejero no puede ser un espectáculo muy largo, debe ser un espectáculo breve. Y mayormente músicos, y mayormente eran espectáculos de clown. Una de las estéticas que fueron, casi diría yo, la mejor herramienta para el actor callejero fue las artes circenses, malabares, acrobacia y el clown, sin ninguna duda. Un personaje rebelde, absolutamente, que apuntaba solo a provocar la risa. La aparición del clown las técnicas del clown en el Río de la Plata. Así que, ahora, hablando del clown, vamos a remitirnos un poco, vamos a ir para atrás en la historia. Vamos a hacer un paréntesis. Dejemos el clown en el Río de la Plata, la llegada del clown en el Río de la Plata la vamos a comentar luego, quiénes fueron los primeros maestros. Pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente: el estado más puro del actor, los inicios de ese estado del actor fue sin ninguna duda donde se consolida en el Renacimiento. Si bien ya antes existía en el Medioevo una etapa donde había un horroroso autoritarismo, la Inquisición, la Iglesia como dominadora de una sociedad teocéntrica donde Dios era el centro de la vida y todo lo que pasaba era producto de Dios. Dios lo organizaba, Dios lo creaba. Existían los juglares, los bufones, los saltimbanquis, como dice la palabra, se ponían en taburetes, banquitos, se paraban ahí arriba, hacían una convocatoria, un bando y contaban sus cuentos, sus historias. Si bien ya existían esos saltimbanquis, y mucho antes existía desde ya el teatro griego, pero era un teatro de enunciados, un teatro de relatos. Los coreutas contaban una historia y tenían un coro, los corifeos contaban una historia y los coreutas, que era un coro, remarcaban, repitiendo los párrafos que eran importantes destacar en el relato. Pero no era un teatro de acción escénica, era un teatro de relato. La acción era el relato. Luego eso fue tomando muchas modificaciones. Primero hubo un corifeo, luego después hubo un agonista y un antagonista, luego apareció un tercero que era un personaje bufa que hacía gracias y comicidades, representaba al diablo en escena, etcétera, etcétera. Trabajaban con unas máscaras, y aquí voy a contar un poquito la máscara. La palabra máscara viene de un vocablo. La masca era un vaciado que se le hacía al muerto. Se tomaba la cara y con eso se hacía un negativo y con eso se hacía un positivo como no existía la fotografía, la única manera de recordar al muerto era a través de una estatua, de un busto. La máscara era eso. De ahí viene la palabra máscara, porque era un retrato de la cara, ¿no? Incluso la necesidad de tener el recuerdo de un ser querido, mascota. La palabra mascota también, ¿no? Que cubre un lugar afectivo en el vínculo. Bueno, esas máscaras tenían unos conos
unos conos para proyectar la voz en esos anfiteatros, que aunque había muy buena acústica, esos conos proyectaban la voz. Y esos conos se llamaban personare, para que suene personaje. Personaje. O sea, el personare era en latín la persona, y el personaje es lo que de la persona se proyecta hasta el espectador, o sea, lo que está afuera de la persona, no adentro. Lo que se construye desde la persona para dar una imagen. Personaje. Bien, estos teatros actuaban al aire libre, teatro, o sea, estamos en el escenario callejero, estamos hablando de los inicios, inspiradores de los artistas callejeros. El teatro griego, a fines de, ya casi en la decadencia del imperio griego, Menandro con su nuevo teatro, empiezan a aparecer ya las acciones escénicas. Plauto en el imperio ya romano toma de Menandro y desarrolla la nueva comedia. La nueva comedia era el enredo narrativo de personajes con caracteres muy definidos. Entonces, voy ¿a dónde? A la comedia del arte. La comedia del arte se construye con un montón de elementos. Teatro callejero, seguimos en el tema. Comedia del arte era un teatro al aire libre. Y toma de la comedia plautina, toma esos caracteres y construye sus reprisas, sus números, sus canevas, llamados canevas. Normalmente eran corridas, eran fugas, maridos celosos, fugas y escapes de amantes desengañados. La comedia del arte derivó mucho tiempo después en la comedia musical, en el vaudeville, en la comedia moderna, en la comedia de caracteres, la comedia de situaciones, incluso hasta la ópera bufa, etc. Entonces, digamos que todo este relato refiere al teatro en Occidente, el teatro en Europa, no al teatro oriental, no al ancestral teatro chino, al teatro japonés, el kabuki, el teatro no, las máscaras del teatro de Bali. Ahí ese era un contexto social completamente distinto al teatro occidental, aunque era simultáneo, pero que no viene ahora al caso, nos distraería un poco del tema en el que estamos. Así que sigo por aquí, sigo en este norte. La comedia del arte. Bien. El actor, en el medioevo, la Inquisición, ya dijimos, la desaparición, la tortura, la muerte, la apropiación de los bienes, la iglesia. En el medioevo el teatro que se hacía era un teatro religioso. La iglesia tomaba el evento teatral para promocionar su ideología. Por eso los autos sacramentales, por eso... ¿Qué sucedía? Cuando termina el medioevo y aparece el Renacimiento, hay un cambio social en Europa muy profundo. El Renacimiento provoca la renovación de los valores del hombre en la sociedad, con lo cual libera al hombre de la opresión y provoca el renacer de las artes, de la pintura, de la música, en Italia sobre todo, en Florencia, y del teatro. Y salen a la calle, haciendo un paralelo con lo que estoy contando después del proceso militar en Argentina. Igual, es cíclico, la historia es cíclica. El actor del Renacimiento, estamos hablando 1550, 1600. Ese es el inicio de la comedia del arte aproximadamente, que se extiende casi hasta el 1700. En ese momento el artista eran oficiosos, no eran artistas de oficio ni de profesión, eran gente que se lanzaban a jugar, eran artesanos en algunos casos, que abandonaban su trabajo para dedicarse a narrar historias. Salen a la calle a contar cuentos, al aire libre, con máscara. La máscara perpetuaba el carácter del personaje. Si era un viejo, era una nariz ganchuda hacia abajo. Si era el Zani, era un comediante que se vestía con una ropa clarita, pero variaba su carácter acorde a la máscara. El Zani era el comediante por excelencia de ese teatro callejero, de ese inicio de la comedia del arte. Zani
es una palabra que deriva es un sobrenombre de un nombre popular, digamos. Sani es el Juan es el nombre Juan de Italia. Giovanni, el diminutivo de Giovanni es Gianni o Gian. Sani deriva de la palabra Juancito, digamos. En el Río de la Plata diríamos Juancito, Carlito, Pepito o Cachito. Es como un nombre simpático, popular, que al tratarlo en diminutivo genera un carácter simpático, ¿no? Tierno en el personaje. Más que un nombre, es la caracterología de un rol, ¿no? Entonces, esos personajes se congregaban en la calle y contaban a partir inspirados en la nueva comedia de Plauto, empiezan a crear pequeñas persecuciones, pequeños enredos, entre dos o tres, ya eran compañías de dos o tres, ya no era solo como el Saltimbanqui o el Juglar o el Trovador, ya había dos o tres. Empieza a aparecer la mujer en escena. En esa época todavía en Inglaterra, en la época isabelina, estaba prohibido. Sabemos todos, los teatristas, que las obras de Shakespeare, los personajes femeninos de las obras de Shakespeare no eran interpretados por mujeres, sino por jovencitos con la voz aflautada. Empieza a aparecer la mujer en escena. Era un teatro popular donde lo procaz, la mala palabra, la doble intención sexual, erótica, era un poco como si dijéramos el teatro de revista, un teatro de dobles intenciones que convocaba fácilmente al público. Estos personajes empezaron a crear un comportamiento, a crear una familia, la familia de los Sani, la familia de la comedia del arte, y empezaron a definirse. Existía el cómico, que era el más cómico de todos, que luego se transformó en el arlequino, y estaban los viejos, los vecchi, que eran los representantes del poder, de la burguesía. Eran empresarios que exportaban o importaban semillas, que hablaban con un dialecto más culto, y estaba la dama joven, los enamorados, que no usaban máscara. Los vecchi y los cómicos, el Sani cómico, arlequino, usaban máscara, claro. La máscara del arlequino era un gato, porque la agilidad del gato se emparentaba con la característica de un personaje ágil para escapar, ágil para mentir, incluso un poco como la personalidad del gato, ¿no? Lo único que le interesaba era comer, el sexo y comer. Eran sus dos únicas preocupaciones del rústico, representante del pueblo. El vecchi, el viejo, no, el viejo ya era un hombre con otras aspiraciones, con otras intenciones. Y aparece la parejita, la pareja de los enamorados, que el enamorado hacía una burla a la burguesía, al amor cursi, al amor frívolo, la burguesía y la aristocracia. Bueno, simultáneamente con ya estos comediantes que salían al improviso, porque eran estructuras improvisadas, se escribían esas estructuras que se llamaban canevà, canovaccio. Canovaccio, en español, quiere decir cañamazo. El cañamazo es una tela, las mujeres sabrán muy bien, es una tela con una trama muy abierta, sobre la cual se hace un dibujo y se borda con una aguja casi sin punta, porque los agujeros de la trama son grandes, se borda con lanas de colores y se bordan dibujos en ese cañamazo. Entonces, exactamente, el canevà es una estructura sobre la cual se borda una trama, con coloridos artilugios. Esos artilugios que componen el canevà eran pequeños gags, llamados lazzis. Lazzi, que forma el canevà, eran pequeñas improvisaciones breves. Por ejemplo, era la manera cómica de escapar de una situación, un personaje que se hacía pis en escena, otro que no paraba de reírse, otro que tenía tanto hambre que se comía una mosca. Eran pequeños gags, pequeñas intervenciones. La unidad de esas intervenciones componía el canevà, y la unidad de distintos canevà, que eran como cuadros que contaban una historia, componía los scenari de la comedia del arte. Ya empezaban a aparecer los, digamos, autores teatrales, el dramaturgo, no era llamado así, por supuesto, porque eran los que tal vez no eran actores, pero eran los encargados de escribir esos scenarios. Esos scenarios escribían la trama,
donde en la trama, por ejemplo, decía que entraba el criado, se encontraba con el patrón, le pedía dinero prestado a cambio de devolvérselo muy pronto y se escapaba con la hija del patrón a comer a los bosques. Bueno, esa era la propuesta de la escena. Y los actores entraban y la improvisaban con sus textos propios y con los lazzi, como dijimos anteriormente. Bien. ¿Qué hacían estos actores? Escribían los resultados, los buenos resultados de las representaciones, en esas representaciones callejeras, las anotaban en un cuaderno, las escribían, hacían un relevamiento. Me fue muy bien con la escena que me escapaba del amante, me fue muy bien con la escena que me reía. Entonces, esos cuadernos se llamaban Sibaldone, hacían un registro de su método de actuación. Aparece el método de la actuación en la historia del actor, en el Renacimiento. Renacimiento y el Siglo de Oro, casi contemporáneo un poquito después, España, Italia, España. Empieza a aparecer la técnica del actor, la técnica de la actuación. En el Siglo de Oro, perdón, en el Siglo de Oro, Lope de Vega escribe un tratado que se llama El arte nuevo de hacer comedia. En el arte nuevo de hacer comedia él explica con clara nitidez, pero en verso, cómo es que hay que hacer la comedia, cuáles son las características que el actor necesita para interpretar en el escenario, cómo debe crear la verdad en el escenario, si bien lo que hace es fingir. Y escribió muchos textos. Yo extraje algunos poquitos porque me daría mucha pena, ya que menciono esto, la aparición de la técnica, me daría mucha pena no leerles, no compartir esto, ¿no? Por ejemplo, esto es de Lope de Vega, del arte nuevo de hacer comedia. Y dice así: para mostrar con verdad y de manera elegante, conforme siempre a la edad y a la figura y al talante, presta mucha atención si tienes la voluntad y también la condición de ser un buen representante. El viejo avaro siempre envuelto en desventuras, el mancebo va rabiando de celoso, el juglar recita mofas y locuras, el criado desleal se mueve cauteloso. La dama frígida y desabrida va con semblante espantoso, pero la amante ambiciosa y atrevida procura un lucro suntuoso. El usurero vocifera elogios y alabanzas. El rufián disimula su provecho, amontonando en su panza lo acumulado y lo hecho, mientras se muestra mintiendo una pobreza fingida. El pobre no está viendo que será pobre de por vida. Si atendiste a mi consejo y todo lo que relaté, verás que en la escena es espejo, verás que la escena es espejo de lo que en la vida se ve. Claramente, Lope de Vega está hablando de cómo el actor debe interpretar las situaciones y la emoción en escena. Y acá hay otro muy particular porque casi diría yo que es un antecedente de lo que después Stanislavski desarrolla con su método de las acciones físicas. Habla de esta poesía, que también es de Lope de Vega, habla de cómo transmitir verdad en el hecho de la representación en escena. Y dice lo siguiente: el imitar, porque es importante aclarar que en aquel momento el actor representaba, no actuaba, no existía la palabra actuar. Era imitar, representar, o el farsante se le decía también al actor. El imitar es ser representante. Pero como no es posible que el poeta escriba con afecto y blandura sentimientos de amor, si no lo siente, es que se descubre lo que vive cuando el amor le enseña lo que escribe. Igual si no siente el representante las pasiones del amor, es imposible que pueda representarlas con pasión y con honor. Una ausencia, unos celos, un agravio, un desvelo, que son del amor modelos de su forma y de su esencia. Desde ya será evidente si al representarlas no las siente. Ahora, si todo esto lo sintiera tiernamente, sabrá representarlas todo, solo porque lo siente. Bien. Bueno, bellísimo. Lope de Vega, siglo de oro español. También el comediante callejero, incluso, ¿no? Bueno, seguimos. El actor cómico, vamos a situarnos ahora un poquito en Italia, ¿no? Nuevamente.
para luego volver al teatro, encontrando las similitudes entre la aparición de aquel actor callejero con la década del 80 en Argentina. En aquella Italia del 1600 era una Italia que no estaba unificada todavía, eran estados independientes separados, cada uno de esos estados tenía su cultura propia, su comida, su lenguaje, su dialecto. Recién en el 1800 el militar famoso Garibaldi y el rey Víctor Manuel II son los que proponen la unificación de la Italia que conocemos hoy, o por lo menos la más parecida a la Italia que conocemos hoy, donde ya se instaura un lenguaje común a todos esos estados. No obstante, como segunda lengua, cada lugar sigue manteniendo su manera de hablar. Es importante tener en cuenta todas las características que les fui contando de los comediantes, de la familia de la comedia del arte, porque son características que con el tiempo derivan en la creación del dúo, del cómico y el serio. Ya estamos entrando al clown y pronto nos unimos con el paréntesis que abrimos, donde cómo llega el clown al Río de la Plata. Mucho tiempo después de la comedia del arte, en 1800, se crea el circo. El circo lo crea un inglés llamado Philip Hasley. Era un veterano militar que criaba caballos, entrenaba caballos. Entonces, al irse de la fuerza, crea un espectáculo ecuestre circular. Él inventa en una pista redonda, pone caballos corriendo redondo y a los acróbatas, jinetes, haciendo acrobacias arriba de los caballos. Bien, esto por supuesto era también al aire libre, seguimos en el tema. Con el tiempo empezó a cubrirlo con una carpa, porque cuando llovía era imposible hacer las funciones. Necesitaba un presentador que intermediara las acciones, incluso para armar había que poner cajones, vallas para saltar las vallas, etc. Y ese tiempo, esas pausas, necesitaban un presentador que hablara y contara con erudición de qué se trataban las acrobacias. Así que se le ocurrió remitirse a la comedia del arte. Entonces puso un Pierrot, un personaje vestido de blanco, con la máscara pintada de blanco, un bonete, con lentejuelas, brillos, erudito, con un muy buen hablar, que enseñaba y explicaba al público de qué se trataba lo que veía. A veces con una guitarra cantaba también. Cuentan una anécdota muy simpática, cómo se crea el dúo. Dicen que entre los cuidadores de los caballos, que había varios, había uno que se llamaba Augusto, y que era un borrachín, que tenía la cara roja de tanto beber alcohol. Vino, supongo. Y la nariz completamente roja. Parece que este borrachín, Augusto, entraba a la pista a hacer los cambios de los aparatos en la pista con baldes de comida o de agua y se tropezaba, tiraba, hacía las torpezas que cometía Augusto, hacían reír al público como una contraescena del clown que presentaba. Hasley, diríamos aquí ni lerdo ni perezoso, observó esta situación y dijo, y creó situaciones. Ya armó las situaciones para entretener al público en esas pausas que se hacían entre la acrobacia ecuestre. Bueno, aquí nace la pareja del serio y el cómico, el clown y el Augusto, ¿no? Así se le da el nombre al cómico en Europa, Augusto. Aquí son los Tony del circo. Porque, perdón, tanta referencia histórica, pero es importante conocerla. Tony Grease fue uno de los primeros payasos en el Río de la Plata, por eso le quedó el nombre de Tony a los payasos de aquí, de Argentina. Así que se crea el clown blanco y el Augusto, el torpe, el rebelde. Esto fue creciendo con el tiempo, se fueron incorporando personajes, aparece un tercero en discordia en este dúo y es un segundo cómico, un contra Augusto. Entonces está el clown, el cómico y el segundo cómico. Un ejemplo clásico y muy famoso del trío de payasos son los Tres Chiflados. En los Tres Chiflados vamos a encontrar a Moe como el serio, el que sabe cómo se hacen las cosas, el que manda, el que explica lo que hay que hacer. A Curly, el gordito que hacía los ruiditos, Curly, y que eran hermanos además.
Y Larry. Larry es el segundo cómico. ¿Por qué? Es cómico cuando está con Moe, que es el serio, pero es serio cuando está con el cómico. O sea que se llama segundo cómico. Esa es la versatilidad de ese rol intermedio, que le da mucha agilidad a los números, a las narraciones. Con el tiempo siguen incorporándose personajes. Por supuesto, la pareja de enamorados, imprescindible en todo enredo cómico. Y también se incorpora un personaje que se llama Ringmaster. En el caso de Los Tres Chiflados, ya que lo citamos, el Ringmaster es ocupado por el policía que los persigue en la calle. No es el serio, no es Moe, que es un torpe. No, el policía es el que manda. Es la ley. En inglés es Ringmaster, maestro de pista en español, y en francés se llama Monsieur Loyal, que quiere decir el señor legal, es decir, es la ley, es el leal, es lo que hay que hacer. Ahí no hay que discutir. Así que tenemos una variedad de características y de personajes en la comedia clownesca. Con una compañía conformada por estos tres cómicos, más los dos enamorados, más el maestro de pista, podemos introducirnos en cualquiera de las obras de Plauto, como en cualquiera de las rutinas circenses. Ya es una troupe que podríamos decir de payasos. Hay ejemplos maravillosos, como por ejemplo Jerry Lewis y Dean Martin, el cómico y el serio, los hermanos Marx. Está Groucho, que es el clown, está Chico, que es el segundo cómico, y Harpo, el mudo, el que no hablaba, que era el más cómico de todos. Y había un cuarto que era Cepo, que era un galán, no llevaba máscara, ni tenía bigote, ni tenía nada, y era un poco como el más serio de todos. Bien, vamos cerrando el paréntesis que hicimos, yéndonos hacia atrás en la historia, volvamos al Río de la Plata, y empecemos reflexionando, observando las similitudes que había en la sociedad que motivaron la salida del artista a la calle. El medioevo, una sociedad hostil, represora. Los gobiernos, el proceso militar, una sociedad hostil, opresora. La tortura, los desaparecidos, lo mismo, exactamente igual. Esa similitud tan grande da como resultado lógico al finalizar la salida de los actores a la calle y a cualquier espacio que sea factible contar, interpretar, actuar. Así que los alumnos de las escuelas salieron, los artistas independientes salieron a la calle a responder, a criticar, a jugar, a entretenerse con las nuevas maneras de contar, sin ser observados, ni reprimidos, ni etc. Los estudiantes de la escuela de la EMAD crearon grupos, los del Conservatorio Nacional crearon grupos de trabajo, las artes circenses ganaron la calle y, como herramienta protagónica, el clown. Aparece el clown. Los actores que veníamos estudiando el método de las acciones físicas de Stanislavski, por nuestros queridísimos maestros, para interpretar el naturalismo, de golpe nos enteramos que llega al Río de la Plata el clown. Bárbaro. Entramos en una etapa maravillosa. A principios de la democracia, en el ya 83, avanzado el año 83, llega al Río de la Plata la técnica creada por el maestro Jacques Lecoq, que fue contemporáneo de Jean-Louis Barrault y de Marcel Marceau. Era un hombre que se inició en la gimnasia artística y después se integró en el teatro. Unió esas dos tendencias y descubrió una forma para darle un método a distintos géneros teatrales. Entre ellos el clown, como ya sabemos, el bufón, la máscara neutra, el melodrama, la tragedia griega y la tan querida y ponderada comedia del arte. La comedia del arte es un género compuesto porque dentro de la comedia está el clown, el bufón y el melodrama. Hay personajes en cada una de esas, distribuidos en cada una de esas claves. Perfecto.
La técnica llega al Río de la Plata de manos de 2 maestras, que fueron las primeras. Hoy hay infinidad de maestros y profesores que enseñan el clown. Algunos han llegado a ser payasos. Hay grandes comediantes, grandes payasos, que luego empiezan a compartir sus experiencias y a enseñarlas. Pero en aquel momento había solamente 2, Raquel Sokolowitz y Cristina Moreira. Raquel Sokolowitz era una gran maestra, preparó a muchos actores en esa época que no conocían el género. Yo recuerdo haber tomado algún seminario con ella, haberme divertido mucho, me fue muy bien, muy bien. Y por otro lado estaba Cristina Moreira. Cristina Moreira. Yo trabé un vínculo con ella porque hubo una tremenda química. A mí me gustaba su manera de enseñar. En ese momento un grupo de actores nos habíamos reunido para investigar el teatro. Andrea Tenuta, Carola Reina, Tony Lestingi, Sergio Rosenblatt, Román Podolsky. Bueno, éramos un montón. Oscar Ferriño hijo, éramos un montón. Y habíamos escuchado que Cristina Moreira enseñaba clown. Vamos a ver qué es eso. Bueno, fue para mí totalmente revelador. Era descubrir una manera de ser, una nueva manera de ser en el escenario. De ser en el escenario. No de estar, sino de ser. Hamlet. Era una técnica que evitaba todo tipo de preconcepto a la hora de jugar y de actuar, sino que apuntaba directamente al instinto, a liberar el instinto del actor, a jugar con la adrenalina que empujaba a la personalidad del actor, pura, sin preconceptos. Bueno, con Cristina tuve oportunidad no solo de estudiar, de hacer toda su escuela, sino además después de juntos trabajar en teatro, de compartir incluso alguna dirección y trabamos una amistad verdaderamente muy linda, de mucha admiración. Yo siempre digo que soy antes y después de Cristina Moreira, porque haber descubierto la liberación del instinto, sobre todo después de venir una etapa de represión, liberar el instinto, era muy revelador. Así que yo siento de verdad que soy antes y después de Cristina Moreira. Bien, este capítulo nos llevó a tratar de salir a la calle, a probar estos aprendizajes. Y creamos la Banda de la Risa, un grupo que investigamos en el Circo Kini de la familia Gómez, del Bicho, la familia del Bicho Gómez, querido hermano de Ruta, el Bicho Gómez, de quien aprendí muchísimo y a quien también le transferí conocimientos del teatro y él de circo a nosotros. Hicimos una mezcla muy, muy importante. La Banda de la Risa se presentó en casi todos estos parques que mencioné antes, Plaza Francia, en Parque Lezama, Parque Centenario, bueno, y en San Telmo, etc. Simultáneamente con la banda salieron a la calle otros grupos como el Teatro de la Libertad, dirigido por Dacal, Los Calandracas, de Ricardo Talento, el Catalinas Sur, dirigido por Ademar Bianchi, y La Runfla, de Héctor Alvarelios, que también forma parte de este ciclo de charlas, de conversaciones. Todos estos grupos salieron a la calle a experimentar. Simultáneamente con esta salida a la calle aparecen los grupos de teatro independiente, Teatro Off, el Club del Clown. No quiero olvidarme de ninguno porque todos dejaron un trazo muy fuerte en el teatro, en las nuevas tendencias. El Club del Clown, el Chacobachi, Las Gambas al Ajillo, La Pista 4, el Libertablas, Diablo Mundo, Las Hermanas Nervio, Los Meggi, Los Amado, bueno, Batato Barea, que fue un prócer de estas nuevas tendencias, Urda Pilleta, Tortonese, y la Agrupación Negra, que fue un grupo egresado de la EMAD, de la Escuela Municipal. Luego de la Agrupación Negra se divide y se crea De la Guarda. Y el famoso grupo Los Macocos. Todos estos grupos se presentaban no solo en las salas que ya mencioné, sino además en otras nuevas que iban apareciendo, otros pequeños teatros que iban apareciendo. Quiero destacar muy particularmente que si bien todos estos grupos, algunos eran solamente de varones, hay que entender que salir a la calle era un evento muy compulsivo, muy riesgoso,
A mí hasta me llegaron a llevar a la comisaría, tocando en la calle vestido de payaso, preguntándome qué hacía yo trabajando. ¡Qué buen payaso trabajando! Bueno, era muy riesgoso. La mujer todavía no se animaba a este tipo de eventos. No obstante, había dos grupos que estaban integrados pura y exclusivamente por mujeres, las Gambas al Ajillo y las Hermanas Nervio. Ellas fueron en esta transición un estandarte que ocupó este lugar casi sin permiso. Podríamos decir que legitimaron el rol de la mujer en el teatro. Fueron el antecedente de esto que hoy, de esta transformación que estamos viviendo hoy. Estamos rompiendo con el precepto isabelino donde la mujer por ley no podía no solo votar, tampoco podía integrar espacios políticos, ni tampoco podía estudiar, ni acompañar al hombre en el estudio. Yo creo que tuvieron que pasar muchos siglos para abolir estas leyes, aunque aún falta todavía equiparar, ¿no? Igualar el desarrollo de la mujer en la sociedad. Ya vendrá, estamos en ese camino. Perfecto. Algunos de estos grupos se desintegraron, otros siguen. Está el Galpón del Diablo Mundo, están Los Amados, que continúan, y el Libertablas, que también todavía existen. Y otros quedamos de manera intermitente, como Los Macocos y la Banda de la Risa, que cada tanto nos presentamos reponiendo espectáculos. Esos grupos de teatro independiente que en aquel momento se la jugaban solos, solitos, con su dinero y con su hambre. Hoy estos grupos tenemos la suerte de contar con el apoyo, con subsidios, con becas del Estado. En el caso de Nación está el INT, Instituto Nacional de Teatro, está el Fondo Nacional de las Artes y gracias a la ley de mecenazgo y la ley de teatro, que es la que a través del Instituto Nacional de Teatro se brindan estos apoyos. En el caso de Cava está Proteatro y el Fondo Metropolitano de la Cultura, de las Artes y las Ciencias. Bueno, hoy los grupos podemos presentar los proyectos, ser evaluados y recibir un dinero para llevar adelante los espectáculos. Por eso es que hay tanto grupo trabajando, lo cual es maravilloso porque, es decir, de una manera federal, en todo el país. Bueno, ya lo van a ver ustedes en este ciclo, hay representantes de distintos sectores del país contando las experiencias del mismo trabajo, de la misma estética. Ya llegando al final, bien, ya dijimos todo lo que había que decir. Es importante llegar a una evaluación. Yo hago una evaluación optimista. Yo veo el ciclo que repite la historia, siempre después de una etapa negra, oscura, nefasta, viene una etapa de luz, de brillo, de renovación. Si vemos el renacimiento que viene después del oscurantismo del medioevo, si vemos el carnaval, que nace después de un terrible miedo de la muerte. Se decía que iba a llegar un cometa, que iba a explotar el mundo y a morir toda la humanidad. Se esperaba en el siglo I, se esperaba que llegara esa fecha. Pasó la fecha, no vino ningún cometa, no murió nadie. Entonces la gente, hubo hasta suicidios en masa. La gente salió a la calle a burlarse de la muerte, festejando la vida, creando el carnaval. Fíjense todo lo que surge en la historia después de las etapas negras. Así como en nuestra etapa nefasta del proceso militar aparece la democracia, aparecen las nuevas tendencias, el teatro callejero, la renovación del teatro, la renovación de los artistas, las abuelas de Plaza de Mayo, la aparición de nietos, digamos, cómo se renueva las sociedades. ¿Qué nos dejará esta pandemia? Los artistas tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre este momento, sobre este duro momento, feo momento. Muchos hemos perdido amigos, muchos han perdido familiares, maestros queridos, familias quebradas. Habrá que ver, luego de este oscuro proceso que está viviendo la humanidad, cómo vamos a contarlo. Hay una responsabilidad del arte, de cómo enfrentar esto, para que quede un documento de esto que acabamos de vivir, de esto que estamos viviendo, pero que aparentemente estaríamos ya en el acceso final de esta etapa. Así que quiero terminar esta charla con una reflexión que hace Fellini en una de sus películas, Y Clown, donde él dice que el clown muere.
la sociedad moderna lo mata al clown. Yo me animaría a suponer que el teatro también es un crónico moribundo, pero que renace continuamente, ¿no? Y se adapta a los cambios de la sociedad, renace con los cambios de la sociedad. Quiero leer de la película y Clowns de Fellini una pequeña escenita, la escena final de la película, un payaso viejo que le cuenta a Fellini cómo es que él perdió a su amigo en esta característica del dúo y el serio, ¿no? Una reflexión divertida para el final de esta charla. Le dice el payaso Fumagli, il famoso payaso Fumagli, le dice: «Lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con il mio compagno che si chiamava Fru Fru». Sì, faceva finta che si era morto. Io entravo in pista e dicevo: dov'è Fru Fru? Ma non lo sai, mi diceva il direttore, è morto. Oh, ma come è morto, dicevo io. Mi deve restituire le 10 salsicce e la candela che le ho prestato l'anno scorso. Ebbene, è morto, diceva il direttore. E dove posso trovarlo, dico io. Ma cretino, ti dico che è morto. Boh, allora io, che non mi davo per vinto, mettevo a chiamarlo. Fru Fru! Fru Fru! Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, diceva io. Oh, e se è morto come faccio a trovarlo? Uno non può mica sparire così, da qualche parte dove stare. Fru Fru! E mi viene un'idea. Lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me la pista del circo. E sono le prime note. Sto a sentire. Niente. Riprovo. Era una canzone molto bella che faceva piangere. E faceva così. Y sobre la música del final de la película aparecen los dos clowns que se van tocando la trompeta hacia el coreto del circo, y la reflexión de Fellini es: ¿por qué conmueve tanto una situación así? Porque las dos figuras encarnan un mito que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, la reconciliación de lo contrario, la unidad del opuesto. El clown es la apología perfecta de una educación que intenta proponer la vida en términos idealistas, y el Augusto es el instinto que intenta ubicarnos en la realidad. El payaso encierra el misterio de la libertad del hombre.